7 de noviembre de 1975. Aeropuerto de La Habana. Dos aviones de pasajeros Bristol Britannia esperan en la pista. No llevan turistas. Llevan 650 soldados de las Fuerzas Especiales cubanas vestidos de civil. Sus armas de mano van dentro de maletines. Los cañones de 75 milímetros y los morteros de 82 milímetros van desarmados en las bodegas de carga, empaquetados entre cajas que en los manifiestos de vuelo figuran como equipamiento agrícola. Los pilotos tienen instrucciones de hacer escala en Barbados, en Guinea-Bissau y en el Congo antes de aterrizar en Luanda. 9.000 kilómetros, en aviones de los años 50, con escalas en 4 países, cargados de soldados que viajan con documentación falsa. El 24 de noviembre de 1975, Estados Unidos hizo pública por primera vez la presencia de tropas cubanas en Angola mediante un comunicado oficial. 3 meses después, Henry Kissinger confesó en privado al presidente venezolano Carlos Andrés Pérez algo que define mejor que cualquier otro dato la magnitud de lo que Cuba había logrado. Dijo que los servicios de inteligencia americanos habían fallado tan gravemente que solo se enteraron de que los cubanos estaban siendo enviados a Angola después de que ya estuvieran allí. En ese momento había en Angola más tropas cubanas de las que el propio Kissinger imaginaba. Lo que ocurrió entre noviembre de 1975 y mayo de 1991, los 13 años más extraordinarios de logística militar que un país pequeño y bloqueado económicamente ha ejecutado en la historia moderna, es la historia que este video cuenta. Para entender por qué Cuba tomó la decisión de intervenir en Angola en 1975, necesitas entender lo que estaba ocurriendo en ese país en los meses anteriores a la independencia del dominio portugués. Portugal había anunciado la independencia de Angola para el 11 de noviembre de 1975, tras el colapso del Estado Novo en Lisboa, con la Revolución de los Claveles de abril de 1974. Pero Angola no era un país unificado. Era un campo de batalla entre 3 movimientos de liberación que llevaban años enfrentándose entre sí antes de que el colonizador se fuera. El MPLA, de orientación marxista, controlaba Luanda y recibía apoyo de la Unión Soviética. La FNLA, apoyada por Estados Unidos y por Zaire, estaba avanzando desde el norte. La UNITA, bajo el mando de Jonas Savimbi con apoyo americano y sudafricano, operaba en el sur y el este. El 23 de octubre de 1975, Sudáfrica lanzó la Operación Savannah. Miles de soldados sudafricanos cruzaron la frontera desde Namibia, avanzando hacia Luanda. En cuestión de semanas, habían cubierto cientos de kilómetros. La capital estaba a pocos días. El MPLA colapsaba. El presidente angolano Agostinho Neto llamó a Fidel Castro. Lo que ocurrió a continuación sorprendió tanto a Washington como a Moscú. Cuba decidió intervenir por iniciativa propia. Este detalle es fundamental y frecuentemente malentendido. La intervención cubana en Angola no fue una operación dictada o iniciada por la Unión Soviética. La URSS fue informada después de que la decisión ya estaba tomada. Cuando la Operación Carlota comenzó el 5 de noviembre de 1975, los soviéticos quedaron tan sorprendidos como los americanos. Solo después, ante el hecho consumado, Moscú aportó apoyo logístico adicional, incluyendo 10 vuelos de sus aviones de transporte más modernos. Castro actuó solo, y lo hizo con lo que tenía. Lo que Cuba tenía en noviembre de 1975 era extraordinariamente poco para una operación militar de esa escala. 3 aviones Bristol Britannia. Eran aviones de pasajeros turbohélice fabricados en los años 50, adquiridos por Cubana de Aviación antes de la Revolución, que llevaban más de una década operando más allá de su vida útil diseñada. No tenían autonomía para cruzar el Atlántico sin escalas. Los 9.000 kilómetros entre La Habana y Luanda requerían múltiples paradas de repostaje en países que tenían que dar permiso de aterrizaje sin revelar el verdadero propósito de los vuelos.
Cuba resolvió ese problema con una combinación de diplomacia discreta, relaciones cultivadas durante años con países afroasiáticos en el movimiento de los no alineados y una capacidad de improvisación logística que solo pueden desarrollar los países acostumbrados a operar bajo condiciones de embargo. Los 650 soldados de las Fuerzas Especiales que aterrizaron en Luanda a bordo de los Britannia en los primeros días de noviembre de 1975 viajaron como turistas. Sus armas de mano iban en maletines. Los cañones y los morteros iban desmontados en las bodegas entre equipamiento etiquetado como agrícola. Simultáneamente, los primeros barcos mercantes cubanos comenzaron a cruzar el Atlántico. En septiembre de 1975, antes incluso del inicio formal de la Operación Carlota, los cargueros Vietnam Heroico, Isla Coral y La Plata habían zarpado de Cuba cargados de tropas, vehículos y 1.000 toneladas de gasolina. El Atlántico entre Cuba y Angola mide aproximadamente 7.500 kilómetros. Esos barcos mercantes, diseñados para el transporte de azúcar y níquel, no tenían instalaciones militares. Los soldados dormían donde podían. La travesía duraba semanas. Antes de llegar a las fases posteriores de la logística cubana, cuando la operación creció de 18.000 soldados a 60.000 y la CIA seguía sin comprender exactamente cómo Cuba lo estaba haciendo, si este análisis te parece valioso, suscríbete, un segundo, sin costo, y ayuda a que este canal continúe produciendo este tipo de contenido. Para finales de 1975, Cuba tenía 18.000 soldados en Angola. Lo había hecho con 3 aviones viejos, varios barcos mercantes civiles y diplomacia de pasillo en media docena de países africanos. La CIA no lo había visto venir. La pregunta que los analistas de Langley tenían que responder en enero de 1976 era tan embarazosa como urgente. ¿Cómo había logrado Cuba mover 18.000 soldados a 9.000 kilómetros de distancia sin que ningún sistema de inteligencia occidental lo detectara en tiempo real? La respuesta era incómoda. Cuba había explotado exactamente los puntos ciegos de la inteligencia americana. Los Bristol Britannia eran aviones de pasajeros civiles que hacían rutas comerciales regulares. Sus escalas en Barbados, Guinea-Bissau y el Congo no generaban señales de inteligencia distintas de cualquier vuelo charter comercial. Los soldados viajaban con documentación civil. El manifiesto de carga no indicaba armamento. Los barcos mercantes eran cargueros civiles que hacían travesías comerciales del Atlántico. No emitían señales militares. No seguían rutas militares, no se comportaban como transportes de tropas porque físicamente no eran transportes de tropas, eran barcos de azúcar llenos de soldados. Y Cuba tenía algo más que los planificadores de Langley no habían calculado correctamente: una red de relaciones diplomáticas y de solidaridad política en el mundo en desarrollo que le abría puertas que Estados Unidos no podía ni imaginar. Los países donde los aviones cubanos hacían escala, Guinea-Bissau, Congo-Brazzaville, Barbados, no tenían ninguna obligación de informar al gobierno americano de los vuelos que aterrizaban en sus aeropuertos. Algunos lo habrían hecho de buena gana si la CIA hubiera preguntado, pero la CIA no preguntó porque no sabía qué preguntar. La segunda ola llegó en 1976. Las fuerzas sudafricanas se habían retirado de Angola en marzo de 1976, después de que el Congreso de Estados Unidos aprobara la enmienda Clark, que prohibía cualquier asistencia militar americana a los grupos combatientes en Angola. Sin el apoyo americano, Sudáfrica no podía justificar la continuación de la Operación Savannah. Pero la guerra en Angola no terminó, simplemente cambió de forma. La UNITA de Savimbi, con apoyo encubierto americano y sudafricano, desarrolló una campaña de guerrillas que ningún ejército convencional podía suprimir fácilmente. Sudáfrica continuó realizando operaciones transfronterizas. El gobierno del MPLA necesitaba que Cuba se quedara. Para 1976 había 36.000 soldados cubanos en Angola.
El sistema de rotación que Cuba estableció para mantener esa presencia durante años es una de las operaciones logísticas más sostenidas de la historia militar moderna. Los soldados eran rotados regularmente, lo que significaba que el flujo de hombres entre Cuba y Angola era continuo. La Fuerza Aérea Cubana desarrolló protocolos específicos para los vuelos de larga distancia. La Marina Mercante Cubana dedicó una fracción permanente de su capacidad al transporte a Angola, pero el embargo americano creaba problemas constantes. El episodio del combustible de aviación en Guyana ilustra perfectamente las dificultades. Cuba había enviado un cargamento de combustible de aviación a Guyana para facilitar las escalas de sus aviones en camino a Angola. El combustible llegó al destino, pero una parte fue encontrada contaminada con agua y suciedad, lo que inutilizó varias remesas. Los documentos posteriores sugerían que la CIA pudo haber tenido algún papel en la contaminación. Era una guerra de logística, además de una guerra militar. En 1981, Sudáfrica volvió a invadir Angola a gran escala con la Operación Protea. El SAB capturó enormes cantidades de equipamiento soviético en las bases del MPLA en el suroeste de Angola y demostró que su ventaja táctica sobre las fuerzas angolanas era absoluta cuando se enfrentaba a ellas directamente. Cuba respondió aumentando su presencia a 35.000 soldados y desarrollando las capacidades de aviación de caza que llevarían al despliegue de los MiG-23 en 1987. La tercera y más grande ola llegó en noviembre de 1987. Cuando Castro tomó la decisión de comprometer 50.000 soldados adicionales en respuesta al colapso de la Operación Saludando Octubre Angolana. El desafío logístico era cualitativamente diferente al de 1975. En 1975, Cuba había movido 18.000 hombres con 3 aviones viejos y barcos mercantes. En 1987, tenía que mover 50.000 soldados adicionales, equipamiento pesado incluyendo tanques T-55 y piezas de artillería de largo alcance, misiles antiaéreos de nueva generación y los mejores pilotos de MiG-23 de la Fuerza Aérea. Y tenía que hacerlo rápido. Cuito Cuanavale podía caer en semanas. Los mejores pilotos de caza viajaron directamente desde La Habana, en Il-62M, los aviones de pasajeros más grandes de la flota de cubana de aviación, reconvertidos para transporte militar urgente. Un escuadrón completo de MiG-23ML fue enviado desmontado en el buque de carga Las Coloradas. Los tanques TT-55 y la artillería llegaron en otros cargueros. Los 50.000 soldados de infantería fueron transportados en oleadas durante semanas en una combinación de vuelos y travesías marítimas. La CIA esta vez sí detectó el movimiento de tropas. Los satélites americanos fotografiaron el puerto de La Habana, con actividad inusual. Los analistas de inteligencia rastrearon el movimiento de los cargueros cubanos. Pero la velocidad de la operación superó la capacidad de respuesta diplomática americana. Para cuando Washington comprendió plenamente la escala de lo que Cuba estaba haciendo, los MiG-23 ya estaban en Menongue y el 61 Batallón Mecanizado Sudafricano había recibido la orden de dejar de moverse de día. En total, entre 1975 y 1991, Cuba envió a Angola entre 337.000 y 380.000 hombres. No todos simultáneamente. El sistema de rotación significaba que la cifra máxima en un momento dado fue 60.000 en 1988. Pero el flujo acumulado es el de una nación que comprometió una fracción extraordinaria de su capacidad militar durante 13 años. 2.016 cubanos murieron en Angola, 786 en combate, 54 por enfermedad, 706 en accidentes. Cada uno cruzó el Atlántico en barcos mercantes o aviones de pasajeros, con documentación a menudo imprecisa, en una operación que el mejor servicio de inteligencia del mundo solo comprendió cuando ya era un hecho consumado. El presidente Agostinho Neto de Angola
mirando desde su ventana los barcos cubanos anclados en la bahía de Luanda en enero de 1976, dijo a un colaborador cercano que no era justo, que si seguían así, los cubanos se arruinarían. Era un comentario sincero de un hombre que comprendía lo que le estaba costando a Cuba, lo que Cuba le estaba dando a Angola. 13 años después, cuando el último soldado cubano embarcó de regreso a La Habana, en mayo de 1991, Angola era un estado independiente, Namibia también, y el apartheid en Sudáfrica estaba en sus últimos años. Lo que Henry Kissinger no supo ver a tiempo cambió África para siempre. 2 Bristol, Britannia. 3 barcos mercantes. 650 soldados en ropa civil. Así empezó todo, y 13 años después, 337.000 cubanos habían cruzado el Atlántico. Namibia era libre. El apartheid había terminado, y Henry Kissinger todavía no había entendido cómo lo habían hecho. Si esta historia te pareció tan extraordinaria como a nosotros, dale al like y suscríbete. Nos ayuda más de lo que imaginas a seguir produciendo este tipo de contenido. Y si hay una batalla, una operación o una historia de guerra que quieras que analicemos en el próximo video, cuéntanoslo en los comentarios. Las mejores historias de este canal han llegado por esa vía. Nos vemos en el próximo video.